Estamos nuevamente aquí con ustedes, amigos televidentes, pero para esta vez saludarlos en El Comercio TV. A todos los que se están uniendo a nuestra señal, muy buenos días. Es que claro, en este espacio hay un análisis político más fuerte e información en el cual estaremos hablando con María Paula Romo, la ministra de Gobierno, referente al veto presidencial, y también el caso del señor Salcedo, que estuvimos hablando hace un momento con Carlos Julio Gurmendi. Así que invitados todos para que nos acompañen en el Distrito Metropolitano de Quito. Vea, usted que gusta saber del tráfico. Ahí aparece. Ahí estamos. Miren ustedes, pista aérea de nuestra querida capital. Ahí está. Esa franja, ese chorizo rojo, se llama Avenida Mariscal Sucre. Ese es el que está, miren, que cruza por el sur, ahí está el Panecillo, este es el Panecillo, y cruza, hay tráfico en todo este sector. En el sur de la ciudad también se divisa mayor cantidad de tráfico que el habitual que se tiene o se debería tener. Hacia el norte de Quito, pasando, miren, estamos pasando San José de Monjas, vamos hacia el norcentro de Quito y ya nos encontramos, vamos a fijarnos un poco en la avenida Pichincha. Este es el sector de El Trébol, aquí está la Marín, el sector de la Marín, donde ustedes pueden ver. El Trébol ya está con una carga fuerte y fluida, pero se va hacia el sur de la ciudad, no hacia el norte. Tampoco el Valle de los Chillos presenta, o la autopista que conduce al Valle de los Chillos, presenta mayor carga vehicular. Ahí estamos viendo la Velasco Ibarra, que tampoco tiene carga alguna importante, tiene este sector en el cual estamos viendo que es la avenida, el sector de la Vicentina, estamos viendo la Toledo, y ahí baja. Normalmente a esta hora en estos sectores había mucho tráfico. Estamos en el norcentro de la ciudad de Quito y divisamos tráfico absolutamente normal, distensionado, con tranquilidad. Ni siquiera tenemos tráfico en la Eloy Alfaro. Este es la González Suárez, el sector de la González Suárez, ahí lo estamos viendo. La vista aérea es más fácil identificar a la ciudad de Quito. Miren, todo este sector del centro norte, la avenida, esta es la República, no presenta tráfico. Todo el Parque La Carolina que estamos pasando, como si estuviéramos en nuestro helicóptero virtual. Ahí estamos viendo, y si vamos más hacia el norte, la Plaza de las Américas, algo de tráfico. Un poquito más al norte, ahí vemos que se conflictúa en la 10 de agosto, también en la Juan Galarza, algo más. Estos son los sectores del antiguo aeropuerto, la Galo Plaza Lazo. Este es, mira, ahí está como, este es en cambio el Parque Bicentenario, como se lo conoce ahora. Si vamos un poco más hacia el norte, divisamos poca afluencia de tráfico. Hay picos en algunos sectores. Más al norte, vamos a irnos hacia la Avenida Occidental. Picos de tráfico, ahí estamos sobre Calderón, sobre Carcelén, donde el tráfico prácticamente es bastante flojo. Así está Quito, mira tú. El tráfico está en el sur de la ciudad y confluye en algunos puntos como la Antonio José de Sucre hacia Carapungo y hacia el norte de la ciudad. Bueno, así está el tráfico. Lo importante es, como le hemos dicho, amigos televidentes, que no nos relajemos. Estamos todavía en un semáforo amarillo. Eso no quiere decir que ha desaparecido el virus acá en la ciudad, mucho menos en el mundo. Así que por favor tome todas las medidas necesarias para que pueda precautelar su salud. Vamos con la información. Les contamos, finalmente llegó a la Asamblea las observaciones del Ejecutivo a la Ley del Apoyo Humanitario. El documento consta de 32 señalamientos, entre correcciones de fondo y también de forma. Casi 3 semanas después de aprobada la ley humanitaria, el Ejecutivo respondió con una objeción parcial a 18 artículos y 24 disposiciones de la norma creada para solventar los efectos de la crisis sanitaria por la pandemia. Referente a los beneficios sociales planteados, el Ejecutivo sostiene, por ejemplo, que las pensiones de escolares sean reducidas hasta en un 25% en los casos en que los representantes demuestren la reducción de sus ingresos. En el caso de que haya un incumplimiento de pago de hasta 6 meses sin que las partes lleguen a un acuerdo, el Estado garantizará un cupo en una unidad educativa pública para el siguiente quimestre. Sobre el no incremento de costo de servicios básicos, se plantea que este se congele no por un año después del estado de excepción, sino solo 6 meses, argumentando que se ha generado una situación grave de iliquidez, poniendo en riesgo no solo a la conectividad del país por la falta de pago a los proveedores internacionales, sino también a los pagos recurrentes al Estado. A partir de la promulgación de la ley, se reactivarán los cobros de los servicios básicos y la deuda podrá pagarse hasta en 6 cuotas sin intereses. Se amplían las facilidades de pago a la seguridad social a los empleadores que no generaron suficientes ingresos para cumplir con sus obligaciones. En el proyecto aprobado en la Asamblea, solo se daba esta posibilidad para quienes no pudieron abrir sus negocios durante el confinamiento. En el aspecto laboral, se especifican las sanciones al incumplimiento de los acuerdos. Además, se propone que tanto la reducción de la jornada laboral como del contrato emergente sean solo de 1 año y no de 2.
Sobre la inclusión de la modalidad teletrabajo en el Código Laboral y la Ley de Servicio Público, se hacen precisiones de forma para facilitar su aplicación. También se proponen puntualizaciones a la interpretación de fuerza mayor señalado en el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Además, se pide incluir a la función ejecutiva en la decisión de activar vuelos internacionales directamente a las Islas Galápagos y finalmente se pide ampliar a 180 días la suspensión de todos los procesos de coactivas. Informó Carolina Basante. Las cámaras de industrias y de la construcción demandan al Consejo de la Judicatura que realicen cambios para que las notarías puedan disponer el uso de la firma electrónica para legalizar contratos de compraventa de inmuebles, hipotecas y prestaciones de servicios básicos, entre otros trámites. Esto con motivo de la pandemia por el COVID-19. Veamos. Estos cascos llegaron a los exteriores del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Quito. Son representantes de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, de la Construcción, Colegio de Arquitectos y Constructores Positivos, que trajeron algo en manos. Presentar una propuesta ante el Consejo Nacional de la Judicatura para que se apruebe un reglamento de uso generalizado de firma y contratos electrónicos a nivel notarial. La propuesta de reglamento presentada simbólicamente porque la Judicatura todavía no normaliza su atención. Faculta a los notarios el uso de firmas y contratos electrónicos de manera generalizada, por ejemplo en contratos de hipoteca, para compraventa de inmuebles, de prendas y de servicios básicos, entre otros. Yo quisiera poner acá como un ejemplo, la Corte Constitucional del Ecuador está utilizando el mecanismo de la firma electrónica para hacer las calificaciones de los autos que reciben dentro de la propia Corte Constitucional. Por lo tanto, esto está garantizada la seguridad de la firma y el autor de quien está firmando. Nosotros exhortamos al Consejo que esto se implemente urgentemente porque estamos con un problema de una pandemia y ellos tienen que ayudar a que no exista estos contagios. Además, la sociedad tiene que reactivarse. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del 2002 señala que la firma electrónica tiene igual validez jurídica que una firma manuscrita. En este contexto, los constructores presentaron su malestar por los actos de corrupción. Demandan cambios en la Ley de Contratación Pública. De que el mecanismo no ha cambiado, el mecanismo de la corrupción existe ahí. Lo que se van cambiando es las personas. Por eso exhortamos a la Asamblea a que permita el cambio de la Ley de Contratación Pública. ¿No creen necesaria la eliminación del Servicio de Contratación Pública CERCOP? Más bien al CERCOP tienen que darle una calidad de superintendencia porque el CERCOP no puede impedir nada. Hay que cambiar la normativa. Informó Héctor Romero. Y en los exteriores de la Defensoría del Pueblo, en Quito, exfuncionarios de TAME se reunieron para exponer sus demandas ante el anuncio de cierre definitivo de la empresa, solicitando a la institución vigilar el proceso de liquidación. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, fue enfático al indicar que las obligaciones respecto de sus trabajadores no pueden ser pospuestas, por lo que dijo abrirá una investigación. Nosotros estamos impagos ya por 3 meses prácticamente. Y en el medio de la crisis mundial que está viviendo, esto nos afecta bastante. Pero adicionalmente de que no se les están pagando o no se les han pagado las remuneraciones que por ley les corresponden. Mi llamado a que primero cuidemos de los trabajadores y las trabajadoras con sus remuneraciones a tiempo, pagándoles oportunamente para que puedan comprar y tener los productos de primera necesidad. A 30 millones de dólares ascendería el perjuicio para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional por la compra presuntamente con sobreprecio de terrenos para planes habitacionales. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que la denuncia ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Le contamos. Fue la semana pasada que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Y hoy vuelve a ratificarlo. Hemos identificado que, por ejemplo, hay un terreno que hoy tiene un avalúo de 400.000, algo más de 400.000, digamos $500,000 de dólares, pero que en su momento se llegó a pagar hasta 14 millones de dólares.
La denuncia ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, a la cual podrían sumarse otras. Le entregamos 3 casos distintos a la fiscal. Tenemos otros casos, por supuesto, relacionados con el tema del ISPOL, que vamos a seguir aclarando. Si es que ameritan ser llevados hacia Fiscalía, van a ser llevados. Sin embargo, el abogado Edwin Romero, experto en temas policiales, argumenta que las supuestas irregularidades en la compra de terrenos no es nada nuevo. En el 2014 se registra la adquisición de 2 predios. El uno por $3.104.000 y el otro por $17.027.349. A esto se suma el supuesto sobreprecio del anteriormente señalado. He escuchado que existe sobrepagos por 26 millones. Los sobrepagos superan los $30 millones. Esto debería investigarse. Romero sustenta que la denuncia compraventa pases policiales de Estrella Dorada, que terminó con la sentencia entre otras personas del ex comandante Fausto Tamayo, permitió el inicio de 2 investigaciones previas, una por lavado de activos y la otra por tráfico de influencias, y que éstas servirían de sustento para el hecho que hoy se ha denunciado. Lo que se debería investigar, quién se encuentra atrás de todo esto, porque inclusive la mismísima Inspectoría General de la Policía Nacional no ha hecho absolutamente nada. María Paula Romo no descarta una investigación interna. En algunos casos sí, en otros se trata de oficiales que se encuentran ya en servicio pasivo y por lo tanto no corresponden procesos disciplinarios internos. Terrenos que habrían sido comprados para la construcción de planes habitacionales. Informó Héctor Romero. Es momento de irnos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que Daniel Salcedo, investigado por presunto delito de peculado por las compras con sobreprecio, fue deportado desde Perú la noche de este martes. Mucha atención, al retornar vamos a contarles que la Asociación de Bancos Privados está abierta a conceder nuevos diferimientos a los créditos de usuarios que los soliciten. Con estas y otras informaciones, retornamos 7:12 en la mañana, temperatura en Quito en los 5 grados centígrados. Ya venimos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El guayaquileño Daniel Salcedo, investigado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria, fue deportado al país la noche de este miércoles, luego de que sufriera un accidente aéreo en la ciudad fronteriza de Tumbes, en Perú. Así lo informó el comandante general de la policía, Patricio Carrillo. La madrugada tuvo una actividad inusual en las oficinas de migración de Perú y Ecuador en la frontera sur. Trabajos en conjunto entre la policía de ambos países coordinaron la entrega de Daniel Salcedo, considerado prófugo de la justicia e investigado por un presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos. Gracias al apoyo del personal de la Policía Nacional de Ecuador, más la cónsul, así como Migraciones Perú, hemos hecho lo posible para que poder trasladar en las mejores condiciones a una persona que venía de un accidente aéreo. Salcedo, que habría intentado huir del país el pasado lunes 8 de junio en una avioneta que se siniestró en la ciudad fronteriza de Tumbes, fue trasladado la madrugada de este miércoles a las oficinas de la Fiscalía de Guayaquil y posteriormente a una casa de salud del puerto principal, debido a las heridas que le dejó el accidente aéreo y también porque en los chequeos pertinentes habría dado positivo para COVID-19. Sí, lógicamente hay que preservar su estado de salud por el momento. Una vez que llegue a la ciudad de Guayaquil, pues en conjunción con los actos legales que se tengan que realizar, pues también será atendido por los médicos a fin de garantizar su salud. La acompañante de Salcedo, la modelo Jocelyn Mieles, también fue deportada desde Perú a Ecuador. A decir de las autoridades, Mieles fue retenida para investigaciones y trasladada hasta las oficinas de la Fiscalía en Guayaquil. Está retenida por el lapso de 8 horas para investigaciones también. Simplemente vino para investigaciones, ella sufrió un accidente aéreo, nada más, no conoce absolutamente del tema de que se está investigando a uno de los sospechosos. En el marco de estas indagaciones, personal de la Fiscalía allanaron esta madrugada las oficinas de la compañía aérea desde donde habría salido Salcedo. Informó Mauricio Sánchez. Lo ocurrido con la avioneta ecuatoriana en la localidad de Tumbes abre una serie de interrogantes, amigos, sobre el control de tránsito aéreo en el país, que está en manos de la Dirección de Aviación Civil y también de las Fuerzas Armadas. Veamos.
De acuerdo a los reglamentos que establece la Dirección General de Aviación Civil, para cuando una aeronave quiere despegar, debe presentar un plan de vuelo validado en línea por el personal de la DAG. Quien realiza este proceso es el piloto o técnico de operaciones de vuelo, pues debe tener de antemano un usuario y clave. Entre los datos que debe adjuntar está el nombre del piloto y también de los pasajeros. Si es que la documentación está en regla, la información pasa a las dependencias de control de tránsito aéreo desde el aeropuerto o aeródromo para el despegue y de igual manera para el aterrizaje. Sin este documento validado, no puede despegar ninguna aeronave. Y en el caso de las pistas privadas, los dueños de las propiedades son quienes tienen la responsabilidad. Para mantener el control, durante las últimas décadas la Dirección de Aviación ha implementado al menos 7 puntos con radares en el territorio. En este momento, Guayaquil, Quito, Manta, El Inga, Xelmera, Cuenca y Galápagos tienen radares para cobertura del espacio aéreo. Los radares de la Dirección de Aviación Civil son radares que funcionan para el control del tráfico comercial. Para reforzar la seguridad, las aeronaves deben contar con un transpondedor. Este emite una señal que el radar controlador recibe, la identificación del avión, la altura o altitud a la que está volando, la velocidad. Sin embargo, con toda esta tecnología aún existen limitaciones. Los radares de la Dirección de Aviación Civil no están equipados para detectar aviones a baja altura. No registran un avión que no tenga el respondedor, el transponder prendido. Estos casos que no son detectados quedan en manos de los radares de la Fuerza Aérea, que mantiene 2 centros de mando, uno en Taura y otro en el Tena. Lamentablemente la Fuerza Aérea, a raíz de lo que usted recuerda, el problema que hubo con los radares chinos que no eran compatibles con los otros radares, la Fuerza Aérea no ha logrado lo que se llama el cuadro aéreo identificado. Es decir, en el puesto de mando en Quito, tener una idea y una cobertura total. A la Fuerza Aérea también se le suma la limitación de la topografía ecuatoriana. Las grandes montañas generan puntos ciegos en los radares, que lamentablemente son los espacios que aprovechan quienes muchas veces quieren burlar la ley, informó Carolina Basante. Y el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha dictó prisión preventiva contra Ángel P., procesado por presunta corrupción en el Ministerio de Finanzas. En este caso, 6 personas se encuentran con prisión preventiva y otra más con medidas alternativas, todas investigadas por presunta asociación ilícita y concusión. La investigación determinó que un grupo de funcionarios pedían dinero a proveedores del Estado para agilizar el pago de sus facturas. Caso contrario, los amenazaban con un retraso de al menos un año de dicho pago. Este día miércoles a las 9 de la mañana se reunirá el Consejo de la Administración Legislativa CAL para conocer las denuncias hechas en contra del asambleísta Daniel Mendoza. Una de ellas fue presentada por la parlamentaria Tangi Vera, quien junto a sus compañeros de bancada que aseguran que existen pruebas suficientes para la destitución del legislador oficialista, actualmente detenido por supuesta corrupción. Lo que Fiscalía General del Estado ha dicho, hay chats y hay documentos que demostrarían que el asambleísta Mendoza tomó dinero de los recursos que estaban destinados únicamente para el hospital del Cantón Pedernales. Quiero dejar claramente establecido que mi denuncia es totalmente independiente a las investigaciones que ha realizado la función legislativa. La sanción que otorgará el Pleno de la Asamblea es como consecuencia de la responsabilidad política que... Y en la Fiscalía General del Estado reposan más de 30 denuncias en contra de asambleístas y exasambleístas acusados de presuntos actos de corrupción. A esto se suma que en diciembre del año pasado el exconsejero presidencial Santiago Cuesta alertó del pedido de cuotas políticas a cambio de votos en el legislativo. Que en el legislativo haya presuntos actos de corrupción no es nuevo. Y es que en diciembre del año pasado el exconsejero de la presidencia, Santiago Cuesta, lo dijo en una entrevista radial. A mí cuando los asambleístas empiezan a decir, a mí por el voto yo quiero un hospital, yo quiero una eléctrica o quiero una gerencia de CNT, hay robo. Claro. Punto. Una corrupción que te electrocuta además. Exactamente. Pero se han dado ese tipo de por lo menos en mi gestión yo no di nada. Yo no di, pero peticiones hubieron. En la Fiscalía General del Estado reposan varios documentos donde constan denuncias presentadas por parte de asambleístas.
sobre supuestas irregularidades en los legisladores, vinculados a presuntos actos de corrupción. Joana Cedeño, María José Carrión, Marcia Arregui, Teresa Benavides, Karina Arteaga, Juan Pablo Belín, Sebastián Palacios, Washington Paredes, Tito Poanchir, José Serrano, Leandro Cadena, Raúl Auquilla, Ángel Gende, Fernando Flores, Ángel Vilema, Vanessa Fajardo y Fernando Burbano, todos ellos acusados del presunto delito del cobro de diezmos. Miguel Ángel Moreta, Ulises de la Cruz, José Leonidas Zapata, Alberto Arias, Marcia Arregui y Agustín Delgado. En cambio, ellos son investigados por el presunto incremento injustificado de su patrimonio. Pero en otra lista constan Elizabeth Cabezas y Alberto Zambrano, denunciados por presunto tráfico de influencias. Además de Nivea Vélez, acusada del presunto delito de concusión. Las presuntas irregularidades además le costaron en este periodo el puesto a Ana Galarza, Sofía Espín y Norma Vallejo. Y el último, Daniel Mendoza, quien está preso por delincuencia organizada. Germán Calle, uno de los asambleístas investigados por el presunto delito de uso indebido de bienes públicos, dice que todo se trata de una persecución política. En este caso del bien de la Politécnica, que era el auditorio, por el cual pagué hasta indicando que había habido proselitismo. Y lógicamente la acepción de proselitismo es hacer campaña. Ahí estábamos en mayo del 2018, no había ni siquiera campaña electoral alguna, era una reunión de carácter interna que tuvimos con el permiso del rector de la institución. Hemos intentado contactarnos con varios asambleístas, sin embargo, no hemos tenido mayor respuesta. Y es que por el momento estas denuncias se encuentran bajo investigación. Informó Marilyn Jaramillo. Hacemos una pausa para contarles que en Quito diariamente ingresan cerca de 200 pacientes COVID-19 a los sistemas de salud, porque los expertos advierten ya que la ciudad podría tener un pico de contagios en los próximos días. Además, en la caída de ceniza del volcán Sangay, la madrugada de este martes afectó a varias provincias. Ya le contamos los detalles y regresamos. En breves minutos invitamos a una interesante entrevista que tenemos con la ministra María Paula Romo, donde tomaremos los temas de interés de las últimas horas del veto presidencial y también las vinculaciones de este señor Daniel Salcedo, que ha sido ya deportado y que se lo investiga en nuestro país. Vamos con noticias de Quito y esto, ojo, es alarmante, queridos vecinos en Quito, hay que tomar precauciones. Diariamente en nuestra ciudad ingresan cerca de 200 pacientes COVID-19 a los sistemas de salud, por lo que los expertos advierten que el distrito metropolitano podría tener un pico de contagios en los próximos días. Esto se debería al irrespeto a las medidas de restricción en el semáforo amarillo. Preste atención, le contamos. Desde que la capital pasó al semáforo amarillo, la frase disciplina para volver no se ha puesto en práctica. Aglomeraciones en paradas y buses del transporte público, reportes de una salida masiva de personas y vehículos pese a ciertas restricciones en la movilidad, podrían desencadenar en una explosión de contagios. Va a incrementarse el número de casos en Quito, va a haber una transmisión continua y si es que se desborda la movilidad, podemos eventualmente llegar a un brote epidémico a final de junio. El epidemiólogo Marcelo Aguilar sostiene que en la comunidad existe una falsa sensación de seguridad para poder circular, sin tomar en cuenta que está activa la transmisión del virus, que puede derivar en una mayor demanda en las casas de salud. Los pacientes no pasan 2 o 3 días, son estadías más largas y eso es complicado porque la rotatividad de estas unidades es baja. Las autoridades de salud advierten que la capacidad hospitalaria en la ciudad está al límite. Hasta el momento solo están disponibles 6 camas para adultos en 4 casas de salud y 11 camas para menores. 95% de ocupación dada la epidemia, es decir, nos queda un margen todavía para jugar con la dotación normal de camas. ¿Pero cuántos pacientes diarios por COVID-19 reciben los sistemas de salud de Quito? Estamos bordeando alrededor de unos 200 o 180, 200 pacientes diarios. El posible desbordamiento que podrían tener las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de la red pública y el registro escaso de cuántos son los pacientes críticos, los epidemiólogos sugieren no relajar las medidas. El aglomeramiento te genera aumento de casos porque estás respetando la normativa que te dicen todos los estudios que si tú no respetas el metro de distanciamiento, la probabilidad de que aumenten
y que tengas nuevos casos es mayor. Quito hasta la fecha tiene 4.452 casos positivos para COVID-19. 6 parroquias registran más de 200 casos y 7 superan los 100. El número de fallecidos asciende a 327. En las últimas 24 horas se reportaron 58 defunciones. Informó Priscila Cadena. Y Jimena Abarca es la nueva secretaria metropolitana de Salud de Quito, tras la desvinculación de Lenin Mantilla por un presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas COVID-19. El Consejo Metropolitano solicitó que la entidad presente un informe sobre el cronograma de aplicación y procesamiento de los tests. Ante un posible sobreprecio en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para COVID-19, fue desvinculado Lenin Mantilla, quien estaba a la cabeza de la Secretaría Metropolitana de Salud. En su reemplazo, Jimena Abarca Durán dirigirá dicha entidad municipal. Según información que consta en el municipio, en su trayectoria en la función pública colaboró con varios proyectos del Sistema Nacional de Salud. Como primera tarea, la funcionaria deberá explicar al Consejo Metropolitano el cronograma planificado para la realización de pruebas PCR, tras una resolución que fue aprobada con 21 votos afirmativos. Próxima sesión, hacer esta exposición con el número de pruebas que hemos realizado, quiénes lo están haciendo las pruebas, cuál es el plan de realización de las pruebas, despejar las dudas que puedan tener los señores concejales. Los ediles presentaron sus observaciones por la falta de aplicación de pruebas a varios sectores como los comerciantes. Ciertas denuncias han llegado al despacho del edil Juan Manuel Carrión. De los comerciantes del mercado mayorista es que solamente se les va a aplicar 80 pruebas, que es un número por demás insuficiente. La concejala Luz Elena Coloma solicitó que se incluya información sobre el procesamiento de los test, como lo realiza el laboratorio de la Universidad Central. El laboratorio ha puesto al cambio muchísimos materiales necesarios para ejecutar las pruebas que el municipio no tuvo la previsión de adquirir. Dudas sobre a cuántos sectores de Quito se va a realizar las pruebas y si éstas caducarían antes de su aplicación, fue la observación del edil Bernardo Abad. No sabemos a quién se va a tomar, cuántas se van a tomar. Estas pruebas pueden caducar. No se van a caducar las pruebas porque dentro de su contrato, inclusive que las vamos a necesitar hasta el mes de septiembre, pero inclusive dentro de las cláusulas del contrato está la reposición en el caso. Informó Priscila Cadena. Indígenas de la comunidad Shuar de Pastaza presentaron una denuncia por presunta violación a sus derechos colectivos, luego que el cadáver de uno de sus habitantes, aparentemente fallecido por COVID-19, fue enterrado en el cementerio municipal de Shell y no entregado para que se lo haga en su propio pueblo. Además, sostienen que su muerte no habría sido por coronavirus. Habitantes de la comunidad Shuar de Cumay, ubicada en Pastaza, en el límite con Morona, Santiago, denunciaron ante la Fiscalía a 7 autoridades, entre otras a la gobernadora Carolina Valdivieso, como el comandante de policía en Pastaza, Freddy Goyes. Los acusan de presuntamente violar sus derechos colectivos por haber enterrado a Alberto Machutak, que murió aparentemente con COVID-19 en el cementerio municipal de Shell. Cuando cometieron este acto ilícito, como es una discriminación colectiva al pueblo originario Shuar de Cumay. Aseguran que su muerte, que ocurrió en el hospital del día Shell, no fue por coronavirus, sino por una enfermedad preexistente. La muerte es por una causa muy diferente, mas no por la que acusaron y actuaron estas autoridades. Y hemos sacado una resolución jamás abandonar a nuestra familia. En caso de contagio de coronavirus, jamás abandonar y sepultar en caso de la muerte, sepultar en la comunidad, velando tal como nosotros siempre hacemos, velar 3 días. Sin embargo, el director del hospital particular donde se atendió al fallecido señaló que habría muerto por coronavirus y a los pocos minutos de haber sido ingresado. Es un muerto de COVID, hicimos el test, era positivo, era claro, clínicamente también. Al ser sospechoso de haber muerto por el virus, se aplicaron los protocolos establecidos en el país. Hay que seguir protocolos, por ende, el caso de este paciente fallecido en Shell, por ser un caso sospechoso de COVID, él debía ser enterrado inmediatamente en el lugar más cercano, en el cementerio más cercano al lugar donde falleció. Los comuneros siguen exigiendo la devolución del cadáver, informó Anabel Belín.
Y la caída de ceniza del volcán Sangay la madrugada de este martes afectó a varias provincias. El secretario nacional de Gestión de Riesgos dio detalles de este fenómeno. Varias fueron las provincias que sintieron la fuerza del volcán Sangay, desde Morón a Santiago. Y es que la ceniza cubrió varias ciudades. Los vehículos, las calles, las casas tienen evidencia de que algo que no ocurría hace algunos años, de pronto pasó. Rommel Salazar, quien está a la cabeza de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, aseguró que desde hace varios meses se monitorea al volcán. El volcán ha tenido una columna de gas y cenizas de 1500 metros. Esta se suma a la dirección y la velocidad del viento, ha hecho que las cenizas vengan a provincias lejanas del volcán, como la provincia del Guayas. Dio detalles de las provincias que fueron afectadas por la intensidad del mismo. Agotó también que hay que esperar y analizar el comportamiento del coloso. Aún es muy pronto para afirmar que dejará de caer la ceniza. Ha tenido una afectación de provincias como Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Chimborazo y la misma área de influencia que es Morón Santiago. ¿Durante cuánto tiempo podríamos pensar que la ceniza está de alguna u otra forma afectando las provincias? Bueno, eso lo estamos analizando y lo estamos monitoreando por la velocidad de los vientos y la dirección de los vientos. Son estos factores que hacen que la ceniza se mueva de un lado a otro. Por ello, las ciudades tienen que cumplir ciertos protocolos. Que recojan la ceniza con una escoba y la pongan en una bolsa de plástico, que no se le eche agua, porque este material se solidifica y puede causar daños en los alcantarillados. De su parte, el Instituto Geofísico también dio detalles del comportamiento del volcán. Sí provocó una importante caída de ceniza en la provincia de Chimborazo, en particular en los sectores de Alausí, Cebadas y Guamote. Sin embargo, el aeropuerto de Guayaquil se mantiene inoperativo debido a la caída de la ceniza. Los encargados de la terminal aérea acotaron que en los próximos días se daría la fecha de su reapertura, informó Julio César Saona. La caída de ceniza expulsada por el volcán Sangay, localizado en la provincia de Morona, Santiago, afectó a Guayaquil, donde las viviendas, vehículos y calles amanecieron cubiertas de este polvo volcánico. Les contamos. Así permaneció la ciudad de Guayaquil en horas de la madrugada, copada de ceniza tras la actividad eruptiva del volcán Sangay. Estas imágenes circularon desde muy temprano en redes sociales. Videos y fotografías captadas en el norte, centro y sur de la urbe porteña. Quienes salieron durante las primeras horas tuvieron que limpiar sus vehículos, retirando así la capa de ceniza que cubría todo el automotor, techados, plantas y calles de la ciudad. Bastante sorprendido de ver todo, como están todos los carros llenos de ceniza, cuesta hasta respirar un poco, si siente el polvo, si se quita la mascarilla se siente como una harina así, y cuando salgo que veo todo, veo que está la gente barriendo, los puestos de naranja no quieren abrir así por la ceniza. Pues. Sí, me di cuenta en la madrugada que salí. Sí, yo pensaba que era el humo del carro, cuando yo me di cuenta era el polvo, la ceniza que no me dejaba ni ver. Y además de utilizar mascarilla, tuvieron que portar sus gafas. En este recorrido hecho por varios sectores, evidenciamos que este polvo se levantó por el movimiento vehicular, afectando así a las personas que circulaban. En el casco comercial de Guayaquil se procedió a limpiar las aceras y bancas ubicadas en la parte regenerada de la ciudad. La caída de ceniza afectó a varios cantones del Guayas, como Durán, Yaguachi, Milagro, entre otros, informó Carlos Julio Gurumendi. 7:47 en la mañana, tiempo de recibir a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Vamos a hablar rápidamente, señora ministra, de algunos temas de interés en los cuales la ciudadanía está expectante desde el set de matriz central de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Bandemer, señora ministra, entremos a materia. Justamente por el tiempo, el presidente vetó la ley humanitaria, hay 32 observaciones y el tema de las desvinculaciones preocupa a la población. Topemos rápidamente a qué se trata y cómo está esto. Adelante y buenos días. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Estos son temas muy importantes y, como usted dice, que preocupan a la población. Por ejemplo, en un primer momento se decía o se malinterpretaba
que se estaba permitiendo una rebaja total de los salarios, que desaparecía el concepto del salario básico. Con el veto se hace una aclaración, una precisión importante. Todos los acuerdos a los que se puedan llegar deben respetar ese como un piso mínimo para poder asegurar la remuneración. Luego también algunas otras aclaraciones. Si es que las empresas llegan a acuerdos, porque este es el corazón del proyecto, poder llegar a acuerdos para salvar empleos, salvar las empresas desde las grandes hasta las pequeñas. Si es que se llega a un acuerdo que implique, por ejemplo, disminución temporal del salario, un recorte temporal del salario, aplazar algunos beneficios, por ejemplo, todo lo que se pudiera acordar. Estos acuerdos solo pueden estar vigentes hasta el día en que la empresa decida dividir utilidades. Si se entregan dividendos a los accionistas, quiere decir que se acaban ya los acuerdos y recuperamos la situación normal. No va a ser un sacrificio solamente de un lado. Hemos insistido mucho en esto. El momento en el que nos encontramos exige un esfuerzo compartido desde todos los sectores. Por supuesto, será un momento difícil para los trabajadores, pero el objetivo número uno es mantener el trabajo, conservar el trabajo. Pero va a ser también un momento difícil para los empresarios, para los accionistas. Ministra, el teletrabajo, el tema del teletrabajo y el tema del contrato emergente. Sí, están también ahí. Está descrito el tema del teletrabajo con algunas precisiones. Ha funcionado bien en este tiempo, pero también hay que reconocer que hay muchísimas actividades que no se pueden hacer por teletrabajo. Hay el tema de la producción, las fábricas, la venta, los servicios, sobre todo los que son de prestación de servicio directo, que no se pueden hacer por teletrabajo, pero aquello que se puede hacer por teletrabajo abre un nuevo campo, también una nueva modalidad importante. Hay contratos emergentes, contratos que tienen unas reglas excepcionales y que se pueden suscribir por un año y se pueden renovar por un año más. Originalmente la Asamblea había sugerido 2, también fue así como lo discutimos, pero en la revisión que, por cierto, hemos hecho del veto, acompañados también de la Asamblea, el presidente recibió una gran cantidad de cartas, de sugerencias, de pedidos de los diferentes sectores que tenían nuevas propuestas respecto del veto. Las hemos discutido y las hemos discutido también con la comisión de la Asamblea Nacional que trató esta ley para que puedan ser procesadas de la mejor manera. Creemos que son precisiones en temas importantes que no cambian el sentido de la ley, que no contradicen, que no distorsionan lo básico de la ley, que nos permiten hacer algunas mejoras y esperamos que sean bien recibidas en la Asamblea. La reducción de la jornada laboral, señora ministra, ¿cómo queda esto? La reducción de la jornada laboral es algo que se permite sin necesidad de esa reforma. De hecho, ya se está aplicando la reducción de la jornada laboral. Hay normas que se encuentran vigentes tanto en el sector público como en el sector privado que permiten hacerlo. En el caso del sector público, por ponerle el ejemplo de nuestras propias instituciones, en el caso del sector público, esta jornada se denomina jornada laboral especial. Y eso es lo que ya tenemos en varias instituciones, en el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, porque la no reducción de la jornada se aplica para Policía Nacional. Y es comprensible, la policía no solamente que no ha disminuido sus horarios, sino que probablemente hay más exigencia en su trabajo. Pero en el caso de los funcionarios del Ministerio de Gobierno, sí hemos adoptado esta reducción de la jornada y es una jornada laboral especial, con turnos especiales, con horarios diferentes, 2 horas menos de trabajo y 2 horas menos de remuneración. Ministra, la ley crea incentivos tributarios para que se otorguen créditos y también la definición de deudas, los diferimientos, servicios básicos y también de telecomunicaciones. Sí, le comento en primer lugar el tema de los incentivos, que es importante. Para los bancos, ¿qué se dice? Si es que se renegocia en condiciones óptimas los pequeños créditos de 25,000, de 10,000 dólares en estos rangos, entonces la tasa de interés, el 50% de eso puede ser deducido, puede ser presentado para la deducción del impuesto a la renta. Es un tema técnico, pero ¿qué significa? Significa que hay una invitación, un incentivo para que el banco entregue estos pequeños créditos porque va a poder hacerse una deducción al final del día en el impuesto. Entonces, la facilidad que yo le estoy dando al ciudadano, le voy a dejar de pagar al Estado y puedo mover el dinero. Este es un incentivo claro, sin necesidad de que se convierta en un subsidio, una entrega de dinero que no tenemos, pero que pone al sistema financiero
a mover esos créditos que hoy son tan importantes, acceder a crédito rápido, sencillo, porque eso es también importante. El gobierno va a ser un agente también de entrega de créditos, pero resulta insuficiente. Necesitamos que todo el sistema financiero entre en este tema. Señor ministro, tema del Seguro Social también preocupa muchísimo, tanto a empleadores como a empleados. ¿Cómo queda esto con este veto? El tema del Seguro Social desde un primer momento era para nosotros algo muy importante y muy delicado que hay que preservar. Por lo tanto, aún en la reducción que se presenta a las jornadas laborales o los acuerdos sobre la reducción de salario, la afiliación se sigue pagando al seguro sobre el salario completo. De esta manera no ponemos en riesgo la cantidad de recursos que está acostumbrado, sobre el que está planificada la operación del Seguro Social. Así que se aporta de manera completa y de esa manera también se puede precautelar que no arriesguemos los ingresos que va a necesitar el IES, no solamente en lo que tiene que ver la atención de salud, que es una de las funciones que realiza, sino también que el IES tiene, por ejemplo, seguros de desempleo. Y claro, hoy tienen que activarse de manera más rápida para que las personas que tenían hasta hace algunas semanas un empleo formal y hoy entran al desempleo precisamente por todo lo que ha provocado esta crisis tan grande, puedan reclamar de manera más rápida su seguro de desempleo y así tener un ingreso que les ayude a los próximos meses, a las próximas semanas, mientras esperamos haya una reactivación económica y nuevas oportunidades laborales. Otro conflicto que tiene la ciudadanía y que veo que también está incluido en el veto es el tema de los arriendos. ¿Qué se plantea? Bueno, en el caso de los arriendos y en el caso de otros pagos, permítame hacer como una explicación general. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Que nadie pueda ser desalojado, que a nadie le puedan cortar el agua, que a nadie le puedan cortar la luz, que a nadie le corten el teléfono. Pero lo que ha pasado en estos meses es que muchas personas han comprendido mal este mensaje. Correcto. Y en lugar de decir que a nadie se le pueda suspender, han comprendido algunas personas como que nadie vuelva a pagar. Y si nadie vuelve a pagar la luz o el agua, no vamos a tener empresas de luz y de agua. Si nadie vuelve a pagar el teléfono o el internet, nunca más vamos a poder tener estos servicios y en poco tiempo vamos a deteriorar la calidad del servicio, vamos a deteriorar y poner en riesgo incluso de supervivencia a las empresas. Son empresas públicas, muchas de estas, muchas son empresas municipales. Hemos estado hablando con los alcaldes en estos días que nos decían, por favor, hay que dejar esto claro. Quien no pueda pagar, hay que hacerle una reprogramación, pero todos vamos a tener que pagar. Los municipios van a tener un margen, un marco para poder decidir si es que hacen una renegociación diferente, si alguien que tiene un consumo muy pequeño, podrían perdonarle el pago de uno o los 2 primeros meses de la crisis, etcétera. Pero lo que dice la ley en términos generales es, hay que tomar la deuda de los servicios públicos, no se va a suspender. Si no me equivoco, en la última versión decía hasta 2 meses después de la entrada en vigencia de la ley, ¿no es cierto? No se pueden suspender estos servicios. Pero ya sabemos que entra en vigencia la ley, que no me van a cortar los servicios básicos los próximos 2 meses, pero que ya en ese momento me van a decir, usted ha acumulado una deuda, qué sé yo, de 10, de 100. Esa deuda va a ser reprogramada y la vamos a dividir en cuotas para que la pague durante todo el próximo año. Eso es lo que necesitamos hacer, renegociar, reprogramar, pero todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones, porque alguien más depende de esa obligación. Si es que yo estoy en el departamento, en la casa que tiene un dueño, esa persona depende de que yo le pague el arriendo para sus ingresos. Está clarísimo. Poder llegar a un acuerdo, pagar la mitad los meses de la crisis, clarísimo. Pero no puede ser que esto se tome como que no vamos a pagar. Eso es lo que el veto de alguna manera pretende precisar, que se eviten estos malos entendidos. Vale lo mismo para el tema escuelas, colegios, universidades. Correcto. Que la reducción se haga en un porcentaje dependiendo de cuánto perdí de ingresos. Ahora bien, si mis ingresos no se modificaron, ¿por qué dejo de pagar? Todo lo contrario, tengo que pagar y tengo que pagar puntual, porque habrá otra familia que tal vez va a atrasarse y entonces ese colegio, esa escuela, esa universidad necesita de mi pago puntual. Eso es lo que la ley pretende y el veto también insiste. Otro de los temas, y cambiemos un poco por el honor al tiempo, señora ministra, los días han pasado, las horas, y nos hemos topado con un nuevo personaje que es Daniel Salcedo, que fue deportado el día de hoy en la madrugada. Sobre este personaje, este señor Salcedo, ¿qué investigaciones pesan? Bueno, algunas explicaciones. Al final del día no fue expulsado. Fue expulsado, fue un mecanismo migratorio el que se activó.
en la búsqueda a través de Interpol, que ya la teníamos activada, la orden de difusión roja, etcétera, tiene trámites un poco más largos. Por eso, en un primer momento, lo que nosotros presumíamos era una gestión más larga con la justicia. Pero también hemos estado muy pendientes. Yo aprovecho para agradecer el trabajo coordinado. Policía de Ecuador y de Perú, Fiscalía de Ecuador y de Perú, Cancillería de Ecuador y Perú, nuestros representantes diplomáticos en Tumbes han estado completamente apersonados. Yo cuando hablé con el ministro del Interior de Perú le expliqué lo sensible del tema y lo que se ha producido es una expulsión, porque son ciudadanos que entraron de manera ilegal al territorio. Entonces, simplemente fueron expulsados en un trámite administrativo, cruzaron la frontera antes de la medianoche de ayer y en este momento se encuentran en Guayaquil para ser puestos a órdenes de la justicia. El señor Salcedo enfrenta un proceso penal por peculado vinculado a las contrataciones de insumos médicos en hospitales en Guayaquil. Ese es el trámite por el que él está siendo buscado. A inicios del mes de mayo se emitió ya su boleta de captura, no fue encontrado, se encontraba ya en el bloque de búsqueda de la policía, es decir, estaba prófugo y finalmente trata de huir del país. El resto ustedes lo saben, en una avioneta que finalmente adulteran las placas, adulteran los registros, cruzan la frontera, lo que no estaba autorizado en un plan de vuelo, y sufren un accidente. Hoy tenemos algunas certezas adicionales. El accidente se da cuando ya estaban listos para aterrizar. Cuando estaban listos para aterrizar, hay algún percance con la avioneta y en ese momento se da este accidente. Hay una persona que ha fallecido, el piloto de apellido Espinosa ha fallecido, 3 heridos en un hospital. Al principio no encontrábamos al señor Salcedo, estaba en otro hospital, se identificaba con otro nombre, por eso nos tardamos algunas horas en confirmar su presencia en este vuelo, porque incluso en el hospital con los médicos se identificaba con un nombre distinto. Al final, la policía del Ecuador, la policía de Perú hicieron un cotejamiento de huellas dactilares para verificar su identidad. Con esa identidad verificada, entonces también les hicimos conocer que sobre el señor Salcedo pesaba una boleta de captura y se produjo la expulsión. En este momento se encuentra ya en el cuartel Modelo en Guayaquil y entiendo que la audiencia de formulación de cargos se dará a las 10 de la mañana. ¿Hay alguna vinculación con algún partido político conocido, políticos conocidos del señor Salcedo? En el proceso penal no se encuentra ninguna vinculación. En las relaciones y en las argumentaciones públicas que todos hemos visto, pues la opinión es de la cercanía con los señores Bucaram. Ellos son los que se han relacionado con este señor Salcedo. Incluso en los últimos días han confirmado estar en una de sus casas. Entonces, esta es la relación que se ha hecho. Sin embargo, en ese primer proceso penal no constan o no constaban los nombres de estos ciudadanos. Era sobre el señor Salcedo la búsqueda, pero aparentemente será una pieza clave que nos permita aclarar esta u otras dudas. Los $40,000 que le encuentran al hermano del señor Salcedo, ¿dio alguna explicación? No, más allá de las explicaciones, tendrá que enfrentar también la justicia al señor Salcedo, al hermano que pretendía llegar hacia el Perú y que también la policía en una actuación ejemplar, porque eran 2 ciudadanos que cruzaban a pie el puente de la frontera. Extraño, la policía, ¿no? se percata de esto, los interroga, les pide identificarse. Además, ustedes saben que las fronteras están cerradas y finalmente lo que resulta es que se trataba del hermano del señor Salcedo, que tenía aproximadamente $40,000 en efectivo. No hay explicación posible, más allá de lo que diga una persona detenida en estas circunstancias. Entiendo, luego del parte policial, que Fiscalía le formulará cargos por lavado de activos. En ese proceso, el ciudadano tendrá que explicar no solo el uso que pretendía darle, sino sobre todo la proveniencia de ese dinero, cuál es el origen de ese dinero, y eso se enmarcará en un proceso penal paralelo. No sé si es que ese proceso penal más grande de peculado que se está dando en Guayaquil. Señora ministra, para finalizar, 2 apreciaciones rápidas. Los grupos sociales no están de acuerdo con la ley humanitaria y han amenazado caotizar al país. De hecho, ya lo están haciendo semana a semana y han dicho que de aprobarse la ley, pues el caos va a estar dentro de diferentes ciudades del Ecuador. Increíble.
A mí no me parece siquiera comprensible que en un momento como este y en una crisis como la que vive el país, alguien ofrezca caos. Alguien frente a los problemas del país, su respuesta sea caos. Creo que nadie en el Ecuador quiere caos, queremos paz, queremos trabajo, queremos comportamiento ético de los dirigentes, no solamente de las autoridades y servidores públicos, sino de los dirigentes sociales. La corrupción que hemos visto en estos días se ha dado en lo grande y en lo pequeño, en lo público y en lo privado, porque para que existan estas compras en el sector público hay unos oferentes en el sector privado, porque hay redes de proveedores, porque hemos tenido ciudadanos. La noche de ayer hemos hecho una captura en la provincia de Manabí de ciudadanos que habían falsificado más de 200 salvoconductos. Entonces, hemos visto desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas, desde altos cargos con muchísima responsabilidad que se encuentran en este momento en funciones que están investigados, hasta ciudadanos que no son funcionarios públicos y que revendían al 1000% válvulas de oxígeno para personas que se estaban muriendo. Creo que la nuestra es una sociedad que sale de esta crisis, por supuesto, adolorida con todas las pérdidas humanas, con todas las pérdidas materiales, pero también harta, hastiada de este tipo de comportamiento. El caos no nos va a llevar a ningún lado. Solamente vamos a poder salir adelante con trabajo, con esfuerzo, con honestidad, y creo que eso es lo que se espera de todos nosotros como dirigentes, de todos nosotros como ciudadanos. Sin embargo, también hemos procesado esta crisis en democracia. Si una persona quiere expresar su desacuerdo con cualquier decisión del gobierno o del legislativo, está libre para hacerlo. Pero hoy estamos viendo en Quito, y en estos últimos días estamos viendo en Quito, los contagios que pueden estar relacionados a marchas o a aglomeraciones o a plantones hace 7 días o hace 10 días. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuál es la forma que escoge una comunidad para manifestarse o para manifestar su descontento, porque hoy eso implica riesgos de salud. Libertad para decir las cosas siempre la va a haber, no la ha habido como en este gobierno, incluso con muchos excesos de personas que se sienten libres y autorizadas a dañar la honra de otras, a no presentar pruebas, a insultar, a denigrar, pero lo que nosotros hemos marcado es una línea de libertad, de democracia, y ahora viene la de responsabilidad individual. Eso va también para las organizaciones sociales y políticas que esperamos procesen sus desacuerdos también en democracia. Ministra, agradecerle mucho, el tiempo se nos ha ido, invitarle a que nos acompañe en una próxima cita para conversar un poco más de las preocupaciones del país. Que el día miércoles sea fructífero, ministra. Muchas gracias para ustedes también, para sus oyentes, para sus televidentes. Gracias, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, conversando con ustedes. Vamos a cerrar la emisión del Comercio TV acá en Televicentro para dar paso al primer noticiero de la comunidad.